Sí, estamos realizando lo que nosotros denominamos una cumbre estratégica, que es un taller de capacitación para elaborar una campaña de comunicación, que en este caso la campaña intenta impulsar la participación de las juventudes, ¿verdad?, en el tema de ciudadanía, en que los jóvenes tengan conciencia, ¿verdad?, los hombres y las mujeres jóvenes, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Esta campaña va a estar al aire, va a tener una serie de actividades que nos va a ayudar a impulsar todo lo que son las comisiones municipales de juventud y las comisiones municipales para la mujer. Según lo que ha podido escuchar y observar y conocer de los participantes, de los municipios participantes, ¿cómo ven las condiciones actuales? Realmente la participación del día de hoy ha sido bastante provechosa. Han estado participando con nosotros los miembros de los consejos nacionales, el del Consejo Nacional de la Juventud, de las municipalidades, y los aportes han sido bien valiosos en el sentido de elaborar los perfiles de las personas, de conocer sus costumbres, de conocer cuáles son los canales de comunicación, y esperamos que la campaña realmente dé sus frutos y que podamos tener mayor participación de jóvenes y mujeres en las iniciativas de seguridad ciudadana. Sí, en los municipios, pues sí, realmente la realidad nacional es impactante, ¿verdad? Los jóvenes y las mujeres están en situaciones, condiciones que no podemos, digámoslo así, resolver en una campaña de comunicación, pero creemos que sí podemos sensibilizar y que es importante hoy que los jóvenes y las mujeres tomen conciencia de la importancia que es participar. Uno de los aspectos es que están en situaciones de vulnerabilidad, y vulnerabilidad significa que si yo no participo, que si yo no trabajo por mi municipio o participo en todas estas actividades, también estoy siendo parte del problema y también estoy siendo un sujeto que no participa, que no toma en cuenta sus derechos y también sus obligaciones. En todos los municipios hemos evaluado cuál es el diagnóstico, cuáles son los síntomas de violencia, y entendemos que es dentro de los hogares, dentro de la educación y dentro de esa sensibilización de los jóvenes que si no tomamos conciencia no vamos a resolver el problema. Creo que ha sido muy importante, se ha avanzado bastante. Veo que todos hemos tenido la voluntad de los alcaldes, de las diferentes oficinas de la mujer, de la juventud, del propio Conjuve y del Ministerio de Gobernación. Invitamos a todas las organizaciones, a todos los grupos de jóvenes especialmente, a que se unan a esta campaña, porque es una campaña dirigida para ustedes, es una campaña donde el principal elemento son ustedes y queremos su liderazgo, su participación.